En sou cònsol honorari de França a les Illes Balears. Ell és en Michel Magnier. Ho he pronunciat bé? Buenos días. Magnier o Magnier. Bueno, Magnier. Michel. Fonéticamente la GN es la ñ española. Magnier. Magnier. La R no se pronuncia. Magnier. Magnier. Sí, tan sencillo. No, yo tendré que hacer un curso de francés. Me ha gustado esto ahora. Bueno. Cónsul, antes le he preguntado si le puedo tutear, me ha dicho, soy un hombre muy del tú a tú, entonces vamos a tutearnos, ¿te parece? Yo creo que, cuando alguien te dices, vas a entrevistar al cónsul, te cuadras, te cuadras. No, Miguel Ángel, un cónsul no deja de ser una persona como las otras, con una preocupación quizás más colectiva, porque tenemos al final... Pues yo siempre, para resumir, yo siempre digo que un cónsul es como un alcalde, ¿no? En vez de tener un ayuntamiento, lo que tenemos es una circunscripción consular. En vez de tener los feligreses como tiene el sacerdote en su pueblo, pues nosotros lo que tenemos son nuestros compatriotas que se inscriben y, por tanto, nuestras responsabilidades son muy semejantes a las que puede tener un alcalde. Michel, tengo dos dudas que no sé si son leyendas urbanas o es verdad, y qué mejor que preguntarlo directamente. Pues a ver si te las puedo despejar. Dime. Cuando entro en el consulado francés o ergo en la embajada francesa, ¿estoy en territorio francés o en territorio español? Según Convenio de Viena, estás en territorio francés. Vale. Primera duda despejada. Esta no sé si la sabe o no, quizás la deberíamos de preguntar a alguien de Barcelona Viajes, pero cuando naces dentro de un avión, ¿es verdad que eres del destino donde vas o vienes o la matrícula del avión de dónde es la matrícula del avión? Es una cuestión bastante compleja porque hay muchos factores que combinar y la verdad es que yo no soy un especialista y gracias a Dios nunca he tenido tampoco que resolver este tipo de problema, ¿no? ¿Quieres ser un marrón? Pero bueno, por semejanza y símilis con lo que pasa en los barcos, pues que también ocurre o puede ocurrir este tipo de acontecimiento, efectivamente, pues tienes en consideración por un lado la nacionalidad de los padres, por otro la bandera, lo que sería la matrícula del avión, y por otro, efectivamente, dónde va el barco pues cuando llegue el recién nacido. Y sobre esto pues hay una serie de normas de derecho internacional privado que hay que aplicar. Es un poco complejo, la verdad. De todas formas es importante porque hemos hecho como medio broma con esto de que si la embajada o consulado, en este caso francés, pero podríamos aplicarlo a cualquier o casi cualquier consulado, creo yo, hubiera un problema, digamos, de una guerra, por ejemplo, y necesita un francés enseguida refugiarse porque le persiguen, enseguida, como hemos visto en alguna película, podría pedir enseguida que entrar en el consulado o embajada y allí darle la protección según las leyes de Francia. Correcto. Lo que ocurre es que en Europa eso no es tan así. No es tan peliculero. No es tan peliculero. Y la noción de refugiado o asilo para miembros de la Unión Europea ya no existe, puesto que hay un espacio abierto. O sea, ese concepto en lo que es la Unión Europea hay que descartarlo completamente. Y me parece ya un poquito anacrónico. Eso es más leyenda urbana. Sí, es más leyenda Se veía más en las películas entre Estados Unidos y México, de mujeres que iban a dar a luz a la embajada del consulado de Estados Unidos para que su hijo tuviera la nacionalidad. Eso es. Miguel Ángel, por cierto, 971 43 99 60, teléfono del directo. Hay una persona que conoce muy bien la cultura francesa también, ¿eh? Ah, sí. Se llama Sedi. Que la conocemos muy bien. Y creo que está al otro lado del teléfono para entrar también y intervenir con nosotros. No sé si el señor cónsul puede escuchar la llamada, pero bueno, hacemos una cosa, Juan Carlos. Dile a Sedi que ese caso más tarde lo preparamos y luego entramos porque nos queda poquito tiempo para llegar a las 11 de la mañana, que es el momento del informativo y luego viene la tertulia. Luego lo intentamos. Perfecto. Vamos a hacer una cosita, Michel. Nos ponemos un poquito más serios ahora porque si algo quiero poder entender y mucha audiencia quizás quiera poder entender es saber qué le pasa a Francia, por qué es objetivo terrorista de la manera en que lo está siendo. ¿Por qué Francia? ¿Por qué, no sé, lo está pasando tan mal en este aspecto? Yo le voy a dar mi opinión, ¿eh? No deja de ser una opinión personal. Bueno, Francia, primero hay que tener en cuenta que los grandes atentados hasta el de Niza fueron París. Y París es el centro, París en sí ya es un símbolo, yo diría internacional y europeo, y por supuesto es la capital de Francia, es yo diría el centro neurálgico de la República. En Francia pues tenemos una visión también pues por la historia de lo que fueron nuestras colonias, de lo que fueron también nuestras relaciones políticas, culturales, económicas pues con los países islámicos. Es verdad que con otros países pues tenemos un trasfondo y una proyección
que quizás nos haga pues como personas más sensibles a este tipo de problemática que se plantea ahora. Creo que es más que nada porque el impacto que puede tener un atentado en Francia a nivel de lo que estos terroristas pretenden, que es al final hacer publicidad de lo que ellos pretenden, creo que saben que Francia, al actuar allí, va a tener muchísimo más proyección internacional, que es lo que buscan, que si quizás actuaran en otro país. Luego, qué duda cabe que en Francia somos muy sensibles a todos estos problemas. En Francia tenemos una enorme población magrebí, musulmana. Que de hecho yo no sabía hasta anteayer. Ojo, muchos son compatriotas, que no hay que olvidar, son franceses, con plenos derechos, que asumen perfectamente su ciudadanía. Y bueno, pues por todas estas razones quizás Francia pues sea uno de los objetivos que ellos pretenden pues tener como en el punto de mira, nunca mejor dicho, pues para atentar y que ello pues tenga el mayor impacto a nivel internacional. Yo creo que es esto un poco la razón, pero eso no quita que no hay que descuidar nada. Pueden atentar mañana en cualquier sitio. Al final ellos lo que pretenden es seguir haciendo daño de una forma totalmente irracional, desde mi punto de vista, y bueno, y totalmente estéril, ¿no? Lo único que hacen es daño y causar dolor y poco más. Desde la República Francesa, desde el gobierno, ¿qué órdenes se ha dado a los consulados respecto a este tema? Bueno, ¿habéis recibido algunas instrucciones? Mira, Miguel Ángel, un consulado desde siempre, no ahora, desde siempre, pues tiene una serie de medidas de protección, hay que tener una serie también de protocolos. ¿Pero se ha aumentado? Sí, se han aumentado. Cuando hay momentos de crisis se aumentan algo más. Pero también es cierto, y ahora también hablo desde mi punto de vista personal, que hay que tener cuidado, hay que ser dirigentes, pero tampoco hay que obsesionarse. Primero, porque es imposible preverlo todo, eso para empezar. Segundo, porque hay que seguir viviendo. Yo creo que el mejor mensaje que podemos dar para demostrar a estos terribles criminales que no van a conseguir nada, es que hay que seguir viviendo normalmente, que no nos vamos a privar de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es vivir con nuestras rutinas, con nuestra forma de hacer las cosas, y que si bien es cierto hay que tomar algún que otra precaución, tampoco hay que obsesionarse con ello. Tremendo, pero la situación mundial que estamos viviendo, tremendo lo que vive Francia, pero yo creo que es muy importante el mensaje que acabas de dar ahora. No les demos el gusto de darles publicidad, porque cambiemos de tema entonces. Porque al fin y al cabo también es verdad, es cuando había ETA en España, ¿qué decían ellos mismos cuando atentaban? O sea, lo que pretendían no era tanto el daño que hacían, sino la publicidad que les venía por vía directa debido al daño que estaban haciendo. O sea, qué mejor para unos terroristas que hacerse publicidad haciendo daño. Claro. No, y además, qué peor para nosotros, evidentemente. Y que consigan con ello modificar tu forma de vivir, y que vivamos con miedo, y que vivamos dejando de salir a la calle, dejando de ir a los restaurantes, dejando de ir al cine, dejando de estar con los amigos, que nos encerremos todos en nuestro mini universo. No, para nada, hay que seguir viviendo normalmente. Yo siempre tengo como primera pregunta de los periodistas cuando vienen a verme después de uno de estos terribles atentados que hemos sufrido, y Francia, como bien has dicho, ha sido uno de los objetivos, que me dicen, bueno, ¿y usted, señor cónsul, va a tomar algún tipo de...? Digo, mire, yo no voy a vivir con guardaespaldas, no puedo vivir, no puedo poner tampoco guardaespaldas a todos los franceses que residen en la isla, es imposible. Tendremos cuidado, intentaremos evitar si hay, que aquí en Baleares yo no tengo ningún problema, no detecto ningún riesgo que me haga pensar que estoy peor hoy desde el punto de vista de la seguridad que lo podía estar hace 5 años, ninguno. Las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país y en concreto de Baleares hacen un trabajo extraordinario y por tanto mi mensaje es normalidad, serenidad, cuidado sí, intentar evitar si en un momento dado ves algún símbolo que te diga cuidado que ahora algo puede pasar, pero si no, hay que vivir normalmente. Nosotros no tenemos, por decirle algo, ni siquiera un arco de seguridad en el propio consulado. Yo no hago pasar a ninguna persona por un arco de seguridad. No lo diga. No lo diga. No fa passar pena, que això ara. Michel, hablemos un poquito de Francia. Yo sé que un cónsul, además, no está para posicionarse, ni muchísimo menos. No podemos, no. Ni debéis, ni podéis, ni creo que debáis, porque debéis de estar por encima, evidentemente, de todo este tipo de digamos, campañas políticas, cosa que por ejemplo yo os envidio de vosotros. Estábamos hablando antes incluso de entrar en antena, le estaba diciendo yo a Michel, digo, pero ¿y ahora vas a seguir siendo cónsul o no vas a seguir siendo cónsul? Porque esto cómo funciona, porque yo sé cómo funciona en España, y el cónsul Michel me decía, dice, no, yo mientras me dejen. Mientras se deje, porque llevas 20 y cuántos años de cónsul. Mira, entré en 3 de noviembre de 1993.
Hace casi ya, pues en noviembre era 24 años. 24 añitos. Tenía entonces Y hoy, 28. por cierto, felicidades, que cumples 18 años, me has dicho antes, Casi. ¿no? Casi 18 unos años, cuantos casi más. mayor de edad. Felicidades, Que- precisamente, cumpleaños feliz hoy Pues de muchísimas nuestro gracias. cónsul. Merci beaucoup. Merci. ¿Cómo has vivido estas elecciones? Porque también, yo sí lo comparo con algo, es que también allí hay una convulsión social en torno a saber qué hacer políticamente hablando. Porque han quedado dos contrincantes en esta segunda vuelta, de polos totalmente opuestos, pero el favorito, el que ha ganado, y el que dicen que es el favorito para presidir la República Francesa, su partido político, y aunque provenga del gabinete de François Hollande, tiene un mes de vida. Nos vamos a comer el informativo de las 11, Juan Carlos, muchas gracias. Tiene un mes de vida el nuevo partido político. O sea, no sé cómo explicar a la gente que nos está escuchando y viendo cómo es posible ganar y quizás con muchas probabilidades la presidencia de un país teniendo apenas un mes de vida. Bueno, primero te quiero simplemente matizar dos cosas. En Francia el sistema siempre es a dos vueltas. Sí, siempre, sí. siempre. Segundo, hemos tenido ya en otros escrutinios casos parecidos al actual, de dos partidos muy distintos. De hecho, que dos partidos muy distintos llegan a la segunda vuelta, yo te diría casi que está en el ADN del propio sistema electoral francés. Con lo cual tampoco me sorprende tanto. Luego, lo que puede ser el perfil de uno de los candidatos, pues que es un hombre joven, creo que no tiene todavía 40 años, que es un hombre con poca trayectoria política, creo que esta es la primera vez que se enfrenta a unas urnas, cuyo perfil es de un hombre, un economista, muy vinculado pues al sector económico. Esas fueron sus responsabilidades en el gabinete del señor Hollande. Poco conocido entonces, digamos, del ciudadano de a pie francés, y que se encuentra efectivamente con grandes posibilidades, pues después de las elecciones del 7 de mayo, pues de ser quizás el nuevo presidente de la República. Y digo quizás porque nunca sabe lo que va a pasar. Sondeos, pero aquí ni allí, perdón, ni en España. Yo hoy en día ya no me creo ninguna encuesta. No, yo tampoco. Yo ahora lo que digo es, veamos lo que ocurre. Tenemos dos candidatos serios, los dos con dos programas políticos que tienen dos visiones de Francia. Dos visiones de Francia simplemente distintas. Y lo que les piden a los franceses es que elijan cuál es la visión que ellos comparten. Si es la visión de la señora Le Pen, que es una visión distinta, de una Francia pues más hermética, más cerrada, pues que con una proyección más individualista y menos europea, y otra, pues que es una proyección mucho más internacional, muy europea, muy liberal, y pues con una serie de puntos importantes en cuanto a reconocimiento de derechos, etcétera. Pero insisto, al final son dos imágenes. No te preguntaré en cuál te gusta más, pero sí te preguntaré si te has sorprendido. No me he sorprendido. ¿El resultado final de esta segunda vuelta no te ha sorprendido? A mí personalmente no me ha sorprendido. ¿Será porque eres francés? No, a mí no me ha sorprendido porque está un poco en el ADN de mis compatriotas. Claro. Es verdad que en Francia se están buscando pues nuevas soluciones a unos problemas que quizás no se han solucionado. Los políticos tradicionales no han conseguido las respuestas que ellos esperaban. Y bueno, y ahora han optado pues por buscar otras personas con otros programas, con otros perfiles que puedan quizás aportar una solución a unos problemas que ellos tienen. Y bueno, al final esto es política. Yo lo que pido es que todo se haga con serenidad, que se haga con tranquilidad, como se va a hacer, y que participe sobre todo, eso es importante, el mayor número de franceses en el próximo 7 de mayo. ¿Cómo se puede explicar a los españoles, ergo baleares, la alta participación, no solo ahora, sino históricamente, que tiene Francia en las elecciones? ¿Cómo lo hacéis los franceses para convencer a los compatriotas para que vayan a votar? Porque aquí tenemos una participación del 40, 50, 60, alguna vez apenas llega al 50 y dices, bueno, es que ¿hasta qué punto es democrático? Uno se llega a pensar, evidentemente que lo es democrático, pero ¿hasta qué punto es democrático que solo de cada 10 personas solo vayan a votar 4 y las otras 6 qué ha pasado? Y en cambio en Francia, casi el 90% fue a votar. Miguel Ángel, hay que distinguir el voto en Francia, cuya participación ha sido elevada. Por ejemplo, en España estaba viendo
sobre unos 70.000, algo más de 70.000 electores, es decir, franceses llamados a las urnas. Si he visto bien los números que daba la embajada, y esto se puede ver online porque está ahí, creo que hablaban de un 25, 23.000, que es decir, que estamos en un 35, 38. Esto es porque están en España. El francés que cuando vi, es curioso porque el francés, primero para contestar a tu pregunta, unas presidenciales es un sistema que depende de la Quinta República, que fue ideado por el general de Gaulle, y en el que el francés de alguna forma da una enorme importancia a la elección de quién va a llevar los designios y el futuro de su país. En España, si no me equivoco, primero se eligen los diputados y luego se conforman mayorías y se elige al jefe de gobierno. Nosotros nunca votamos al presidente. Ya, pero yo creo que el sistema directo, el sufragio directo, la elección directa del responsable político hace que los franceses se sientan especialmente sensibilizados por esta elección. Y desde siempre, efectivamente, elegir al presidente de la República se ha hecho con muchísima participación. Prueba de ello es que para las legislativas, que serán ahora en el mes de junio, normalmente baja sensiblemente la participación. Quiero que nuestra audiencia y oyentes entiendan de alguna manera con un lenguaje llano y plano qué se ha hecho ahora. Ahora se ha hecho una primera vuelta entre todos los que se querían presentar y han quedado los dos con mayor número de votos. Los que se querían presentar y que han tenido las credenciales suficientes para hacerlo. Vale, no todo el mundo se puede presentar. Tienes que conseguir 500 firmas de alcaldes que apoyan tu candidatura. Si no las consigues, el Tribunal Constitucional francés no te avala como posible candidato. Vale. Ha habido total 11 candidatos. 11. De estos 11 quedan tan solo los dos más votados. Los dos más votados. Luego, que es una cosa que me gusta muchísimo a mí y yo les envidio a ustedes, de los dos, cada uno recibe apoyos o no. Por ejemplo, está, digamos, el que está en los medios de comunicación haciendo el símil de Podemos en España, que ha dicho ni uno ni el otro. O sea, pero normalmente se postulan, como en Estados Unidos. O sea, se suelen postular. Macron, por ejemplo, ha recibido la mayoría de apoyos de los que han quedado atrás. Yo lo veo a este sistema un sistema mucho más democrático que, por ejemplo, el nuestro. Pero lo que no entiendo es lo que viene ahora en junio. Que ahora elegimos el presidente, o elegís el presidente de la República. Sufragio universal directo, correcto. Vale. Una vez que tengáis el presidente de la República, el mes siguiente, en junio, elegiréis los diputados, entiendo. Se conforma, todos los diputados de la Asamblea Nacional. Me dais muchísima envidia. Estos diputados buscarán conformar mayorías. Y con la mayoría que se pueda y un programa político, pues probablemente de ahí saldrá la figura de algún primer ministro. Vale, pero quien toma decisiones allí es el presidente. O sea, el que nombrará al primer ministro será el presidente. Cuando vea lo que ocurre en el hemiciclo francés, cuando vea cuáles son las posturas y los partidos que se enfrentan, cuando vea qué posibilidades hay de coaliciones, ahí sí que será más semejante a lo que ocurre en España, y a partir de ahí, si se despeja efectivamente una mayoría clara, porque el presidente de la República va a necesitar gobernar con una mayoría luego en el poder legislativo. Porque allí sí que gobierna. O sea, quiero decir, si hacemos un símil con España, Macron o Hollande, quien gane esa segunda vuelta, vendría a ser como nuestro rey, pero allí con funciones ejecutivas. Nuestro rey no reina. Mira, Miguel Ángel, yo cuando estudiaba la carrera de Derecho y estudiabas los diferentes sistemas constitucionales, que es el sistema parlamentario, cuando te decían que uno de los sistemas donde se entregaban más poderes al presidente, y por eso lo del sufragio directo universal, es el sistema francés. Es decir, probablemente el sistema francés, y esto viene del perfil también de Gaulle, esto fue él que lo implantó así, y funciona. Es decir, el presidente de la República tiene muchísimas responsabilidades y poder. Tiene mucho poder que le da la Constitución. Enorme. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, en la legislatura pasada francesa, que tuvimos a Hollande presidente y a Valls de primer ministro, quien realmente se veía, muy al contrario que en España, evidentemente, era el presidente de la República, y quien tomaba decisiones casi ejecutivas por decreto era el presidente de la República. No, para entenderlo bien, normalmente se divide de la siguiente forma. El presidente de la República tiene
digamos, va a tutelar todo el dispositivo que ponga el primer ministro con su gobierno de lo que son las medidas del día a día del gobierno y de la gestión del país. Sí. Todo el tema de la fiscalidad, las decisiones económicas, temas sociales, temas educativos, donde se podrá implicar más o menos, pero lo que sí tiene como prerrogativas suyas es todo el tema internacional, Sí. todo el tema de defensa. Sí. Lo Esto lleva lo lleva exclusivamente el presidente. Exclusivamente él. De hecho, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores francés no informa, existe. no despacha con el primer ministro, despacha con el presidente de la República. Ángelo María. Luego se informa, por supuesto, al primer ministro de lo que es, pero Y los ministros sí que los escoge el primer ministro. sí, lo que pasa es que se hacen Sí, de forma pactados concertada con con él, el presidente de claro, la República. claro, ¿no? claro. Ahí sí que tiene que haber una concertación. Michel, ha sido un placer tenerte hoy en los micros de Canal 4 Radio y Televisión. ¿Te mojas en decir, pero qué crees que va a pasar o no? No, yo esto es muy difícil porque te digo, los sondeos, lo que No. yo sí diría es que a los franceses de aquí, simplemente para darte unos datos, tenemos 2.715 franceses inscritos en el censo electoral. De Palma. La circunscripción es de Mallorca y Menorca. Bien. En Ibiza hay otra oficina electoral que lleva otro compañero. De estos 2.700 vinieron algo menos de 1.000 a las elecciones del pasado domingo. Yo decirles que es en la calle Luis Fábregas número 1, que es un anexo del Liceo Francés de Palma, que vengan, que a partir de las 8 hasta las 19 horas, y que, pues que ejercer su derecho de voto es esencial en esta segunda vuelta. Luego el presidente de la República, estoy convencido, sea uno o sea otro, será perfectamente arropado y querido por la totalidad de los franceses, y espero que todo sea para el bien de Francia y el bien de Europa y en general el bien de la humanidad, que necesita bastante cuidado. Michel, cónsul de Francia, cónsul honorario, muchísimas gracias. Gracias por ser así y yo te envidio por tu sistema electoral, pero también te agradezco que seas como eres, porque ya quisiera yo que muchos cónsules fueran tan asequibles y accesibles a ti y que todos nos traten tan bien como tú has tratado siempre a los medios de comunicación. Hace tiempo que nos conocemos y cada vez que te llamamos, incluso cuando hacemos exteriores, nos acompañas. Un placer, Miguel Ángel. Un placer. Cuando queráis y a vuestra disposición. A les ordres. Nosotros seguimos adelante. Nosaltres seguim endavant el seu programa d'avui. Fem una petita pausa publicitària i avui, per acabar el programa, tertúlia de dones. Han vingut totes les dones, productor. Qui és que falta? No és Catalina Sira, s'ha perduda. S'ha perduda o s'ha topat amb un ciclista? No me te repite, s'ha topat amb un ciclista. Sí, teníamos a Catalina Cire que viene de la tertulia de mujeres y la última vez no llegó tarde porque un ciclista la atropelló a ella con el coche. Gran mujer, gran política. Hombre. Y sobre todo gran persona. Nos ha ayudado siempre muchísimo, le tengo mucho cariño. Es una persona también muy cercana, muy fácil de contacto, con ideas muy claras. Y muy marimandona, que a mí me pone a las ¿Ah, sí? órdenes. ¿Te manda mucho? Vamos, Bueno. aquí en 2 minutos me ha... Yo te me ha diría, puesto Miguel la Ángel, orden, ¿no? yo creo que las mujeres tienen que tener algo de carácter, porque tienen que hacerse valer también en ese sentido y no tienen que tener miedo en afirmarse. El mundo, esa es mi percepción. Antes me has dicho que si me mojo, pero en esto sí me voy a mojar. Yo creo que el mundo iría bastante mejor si las mujeres asumieran más responsabilidades. Estoy convencido de ello. Lo comparto al 100% contigo, Michel. Yo ya empiezo a estar harto de los discursos de que, ¿cómo te digo yo?, de la lucha de la igualdad. No puedo entender que en el siglo XXI, año 2017, estemos hablando de que las mujeres tengan que ser todavía iguales que los hombres. No entiendo. No tampoco. entiendo Me parece cómo un una poquito mujer anacrónico, sí. puede tener una nómina inferior por el mismo puesto de trabajo que un hombre. Yo hoy todavía no lo entiendo. Pero bueno, es tema de otro debate cuando quieras. Tenemos una tertulia de sabios todos los lunes donde estás Pajeda, Berkendel, Tony Jiménez. Si Todos los algún día- conozco. Sí, pues Sí. si algún día quiere venir con nosotros, estás más que invitado. ¿Quieres? Nos tuteábamos. Ah, bueno, se me ha escapado. No te preocupes. Gracias, Michel. Hasta siempre. Muchas Hasta gracias siempre. a todos. A vosaltres, senyors,